Este décimo video es acerca de trabajo y energía. Los objetivos para este video es definir qué es el trabajo mecánico, poder calcular el trabajo efectuado en diversas situaciones, además poder distinguir lo que es un trabajo realizado por una fuerza constante, también definir y entender la energía potencial y estudiar la energía potencial gravitacional. Ok, trabajo efectuado por una fuerza constante. Mecánicamente, el trabajo implica fuerza y desplazamiento. El trabajo describe cuantitativamente lo que se logra cuando una fuerza mueve un objeto cierta distancia. Por lo tanto, el trabajo se puede definir como una fuerza constante que actúa sobre un objeto es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y el componente de la fuerza paralelo a este desplazamiento. O también el trabajo neto o total es el trabajo efectuado por todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Es la suma escalar de esas cantidades de trabajo. Si se aplica una fuerza constante, pero no hay movimiento, es decir, no hay desplazamiento, no se efectúa ningún trabajo. Para una fuerza constante que actúa en la misma dirección que el desplazamiento, el trabajo se define matemáticamente como la fuerza por el desplazamiento es igual al trabajo. Fd es igual a W. El trabajo es una cantidad escalar, por lo tanto no tiene dirección. Sin embargo, este puede ser positivo, negativo o cero. Eso va a depender del ángulo. El trabajo es una fuerza o componente de fuerza, paralela a la línea del movimiento o desplazamiento del objeto. Entonces, si la fuerza actúa con un ángulo θ con respecto al desplazamiento del objeto, la fuerza se va a escribir de la siguiente manera, en donde el trabajo va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. Es importante mencionar que las unidades de trabajo se pueden determinar mediante la ecuación, en donde la fuerza está denominada por los newtons, la distancia por metros, por lo tanto, newton por metro equivale a un joule, que es el trabajo. Como se mencionó anteriormente, el trabajo es una cantidad escalar, por lo que puede tener un valor positivo o negativo. El trabajo es positivo si la fuerza o un componente de la fuerza actúa en la misma dirección que el desplazamiento. Y de manera contraria, el trabajo es negativo si la fuerza o el componente de fuerza actúa en la dirección opuesta al desplazamiento. En la última figura que se muestra en esta diapositiva, se pueden observar tres imágenes, A, B y C. En la imagen A no hay un desplazamiento, por lo tanto se puede decir que no hay trabajo. En la imagen B hay una fuerza constante en la dirección del desplazamiento. Eso quiere decir que el trabajo es positivo. Y en la imagen C hay una fuerza constante angulada respecto al desplazamiento. Por lo tanto, para la imagen B se debe utilizar la primera ecuación. Sin embargo, para la imagen C se debe utilizar la segunda ecuación. Energía potencial. Un objeto que esté o no en movimiento podría tener otra forma de energía que es la energía potencial. Un objeto con energía potencial básicamente es aquel que tiene potencial para efectuar algún trabajo. Algunos de sus ejemplos son como un resorte comprimido, un arco tensado o incluso agua contenida por una presa. En todos estos ejemplos, el potencial para efectuar el trabajo se deriva de la posición o configuración del cuerpo. Entonces, el resorte tiene energía porque está comprimido y el arco tiene energía porque está tensado. La energía potencial se denota con la letra U mayúscula y se caracteriza como energía de posición o configuración. Es básicamente la energía, es básicamente el trabajo almacenado. Para este caso, el trabajo se determina por medio de la primera ecuación, en donde el trabajo va a ser igual a un medio de una constante K por X al cuadrado, en donde X es el grado de compresión. Dado que se efectúa trabajo, también debe haber un cambio en la energía potencial, es decir, un delta U. Es por esta razón que el trabajo también se puede denominar de la siguiente manera.
el trabajo va a ser igual a un delta U, es decir, a la energía potencial final menos la energía potencial inicial, que debe ser igual a un medio de la constante K por el grado de compresión final al cuadrado menos un medio de la constante K por el factor de compresión inicial al cuadrado. Por lo tanto, para este caso, la unidad SI de energía es el joule, y es importante mencionar que como la energía potencial varía con el grado de compresión al cuadrado, se sugiere que si el X sub 0 es diferente de 0, entonces X final al cuadrado menos X inicial al cuadrado es diferente a X menos X sub 0 al cuadrado. El tipo más común de energía potencial es la energía potencial gravitacional, en donde básicamente describe el trabajo efectuado al levantar un objeto. Es decir, ese se puede denominar por la primera ecuación, en donde el trabajo va a ser igual a una fuerza por el cambio en Y, que es igual a la masa por la aceleración por la diferencia en Y. La posición se refiere a la altura de un objeto sobre cierto punto de referencia. Puede ser el piso, por ejemplo. Se efectúa trabajo contra la fuerza de gravedad y se necesita una fuerza aplicada al menos igual al peso del objeto para poder levantarlo. Si se expresa esta relación en forma de la ecuación que el trabajo efectuado por la fuerza externa cambia la energía potencial gravitacional, se podría utilizar la segunda ecuación. Por lo tanto, la energía potencial gravitacional se denomina por medio de la última ecuación, en donde U va a ser igual a la masa por la gravedad por Y. La unidad SI de energía es el joule. Ahora vamos a resolver un par de ejemplos para ver cómo se calcula el trabajo cuando aplicamos una fuerza sobre algún objeto. En el primer ejemplo, nos dicen una persona tira de un trineo con una fuerza de magnitud igual a 10 newton, formando un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal, de tal forma que el trineo se mueve con una velocidad constante, v. Y ahora nos dicen, si la masa del trineo es igual a 3 kilogramos y el coeficiente de fricción cinética entre este y el suelo es μ sub k igual a 0,60, es decir, el coeficiente de fricción entre el trineo y la superficie, que aquí llamamos como el eje X, es igual a μ sub k igual a 6,60. ¿Cuál será el trabajo neto efectuado sobre el trineo si éste se mueve una distancia de 8 metros? Ahora hay que entender que el trineo se va a mover hacia la derecha, es decir, hacia el eje X positivo, porque la fuerza se está aplicando en esa dirección. Ahora, para poder resolver este problema, lo primero que debemos realizar es un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre el trineo. En este caso vamos a tener una normal, porque el trineo está en contacto con una superficie. El peso, recordemos que todos los cuerpos que tienen masa tienen peso. La fuerza que va aplicada en un ángulo de 25 grados con respecto al eje X y la fuerza de fricción que se opone al movimiento, que va hacia la izquierda. Ahora, algo que nos va a simplificar el cálculo es recordar que el trabajo se define como la fuerza por el coseno del ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. Y en este caso, podemos ver que este desplazamiento que estoy llamando de sub y, que sería el desplazamiento en y, es cero, porque el trineo solo se mueve en el eje X. Entonces, el trabajo efectuado en el eje Y va a ser cero. Por lo tanto, eso nos quiere decir que no hace falta hacer un análisis de las fuerzas que actúan en el eje Y. Lo que nos queda ahora es analizar las fuerzas que actúan en el eje X.
nosotros vamos a tener que la fuerza neta o la sumatoria de fuerzas que actúan en X van a ser las siguientes. Menos la fricción más la componente horizontal de esta fuerza, que recordando lo que vimos en vectores va a ser la magnitud de esta fuerza multiplicada por el coseno de 25 grados, que sería esta fuerza. Entonces tenemos F por el coseno de 25 grados. Y recordemos que esto siempre es igual a la masa por la aceleración. Pero en este caso, la aceleración es cero. Esto porque recordemos que la velocidad es constante. Constante quiere decir que esta velocidad es la misma a través de todo el recorrido que realiza el trineo. Por lo tanto, cuando no hay cambios de velocidades, no hay aceleraciones. Por lo tanto, esta ecuación nos queda de la siguiente manera. Menos la fuerza de la fricción más la fuerza por el coseno de 25 grados es igual a cero. Y con esto podemos deducir que, o despejar la fricción, la fuerza de la fricción, y vamos a tener que la fuerza de la fricción va a ser igual a F por el coseno de 25 grados. Ahora recordemos que esta fuerza de F tiene una magnitud igual a 10 newton. Entonces podemos realizar directamente el cálculo de la fuerza de la fricción, simplemente multiplicando estos 10 newton por el coseno de 25 grados. Y eso nos va a dar como resultado, haciéndolo con la calculadora, que la fuerza de la fricción va a ser igual a 9.06 newton. Entonces, ¿con esto qué podemos encontrar? Pues, básicamente, el trabajo efectuado por la fricción. Le vamos a llamar W sub F. En este caso, la fricción ya es horizontal y va en dirección opuesta al movimiento. Entonces, aquí vamos a tener la fuerza de la fricción por el coseno del ángulo, por la distancia D, que recordemos que D era 8 metros. Pero ahora algo muy importante acá. Este coseno es el ángulo que hay entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. En este caso, el desplazamiento viene en esta dirección y la fuerza de la fricción va en dirección opuesta, completamente opuesta, por lo que hay un ángulo de 180 grados. Entonces, este ángulo va a ser el ángulo que debemos sustituir acá. Entonces vamos a tener que el trabajo efectuado por la fricción va a ser la fricción, la fuerza de la fricción que calculamos anteriormente por el coseno de 180 grados por la distancia d. Ahora, el coseno de 180 grados nos da -1. Entonces, aquí vamos a tener -1 multiplicado por la fuerza de la fricción por d. Ahora, sustituyendo lo que ya conocíamos, vamos a tener menos 9.9,6 newton. Todo esto multiplicado por los 8 metros que son el desplazamiento. Y ahora, al realizar esta multiplicación, vamos a obtener
que el trabajo realizado por la fricción es igual a 72,48 newton por metro. Y no debemos olvidar el signo menos. Por lo tanto, el trabajo efectuado por la fricción es negativo. Ahora, el cálculo del trabajo efectuado por la fuerza es mucho más simple, porque en este caso solo debemos tomar la componente en x de la fuerza y multiplicarla por la distancia. Porque si recordamos, la fórmula del trabajo nos decía lo siguiente, que el trabajo es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. En este caso, sabemos que este ángulo es 25 grados. Entonces, podemos realizar el cálculo de una manera mucho más fácil. Vamos a tener que el trabajo efectuado por la fuerza, le vamos a llamar W sub F, va a ser igual a la magnitud de F por el coseno de 25 por D. Ahora nosotros simplemente sustituimos con los valores que ya conocemos. Sabemos que la fuerza es igual a 10 newton, o mejor dicho, la magnitud de la fuerza. Tenemos coseno de 25 grados y tenemos la distancia, que es igual a 8 metros. Entonces, si realizamos este cálculo con una calculadora, vamos a obtener lo siguiente, que el trabajo efectuado por esta fuerza va a ser igual a 72,50 newton por metro. Y ahora, lo que nos queda por hacer es calcular el trabajo neto. El trabajo neto también puede verse como el trabajo total. Entonces, el trabajo neto o trabajo total es simplemente la suma de los trabajos que hemos calculado anteriormente. Entonces vamos a tener que el trabajo neto va a ser la suma de el trabajo efectuado por la fuerza sobre el objeto más el trabajo efectuado por la fricción sobre el objeto. Ahora, nosotros simplemente vamos a sustituir con los valores que ya obtuvimos anteriormente. Sabemos que el trabajo efectuado por la fuerza F, es igual a 72,50 newton por metro. Y el trabajo de la fricción, o mejor dicho, el trabajo efectuado por la fricción es igual a menos 72,48 newton por metro. Entonces, cuando realizamos este cálculo, vamos a obtener que el trabajo neto es igual a 0,02 newton por metro. Pero tenemos que escribir estas unidades de la forma correcta, con las unidades de trabajo que son joules. Ahora, recordemos que un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, si realizamos un análisis de estos newton multiplicados por los metros, es decir, un análisis de la multiplicación de estas unidades, vamos a tener que newton multiplicado por metro nos va a quedar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro.
Y eso nos va a quedar como kilogramo por metro al cuadrado, segundo al cuadrado. Y estas son finalmente las unidades de joules, que también son las unidades de energía. Entonces vamos a tener que el trabajo neto efectuado sobre el trineo va a ser igual a 0,02 joules. En el segundo problema nos dicen lo siguiente. Una caja de masa igual a 3 kilogramos cae desde una altura inicial y sub i igual a 10 metros. Calcule el trabajo efectuado por la gravedad cuando la caja se encuentre a una altura de 5 metros. Ven, aquí tenemos un diagrama de la situación que se describe en el problema. Tenemos una caja que tiene una masa igual a 3 kilogramos que empieza a caer desde una altura inicial a 10 metros. Esto sobre la superficie. Y sabemos que esta caja va a caer hasta tocar el suelo. Pero nosotros queremos saber cuál es el trabajo efectuado cuando esta caja se encuentre en una altura final que vamos a llamar y sub f igual a 5 metros. Entonces, recordemos que el trabajo se define como la fuerza por el coseno del ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento, pero en este caso, como vamos a ver posteriormente, este coseno se va a convertir en un 1. Pero aquí, esta d va a ser la distancia que hay desde el punto inicial, es decir, de la y sub 0, que serían los 10 metros desde donde empieza a caer la caja, hasta la altura final, que sería igual a 5 metros. Entonces, para calcular esta diferencia, lo que nosotros debemos hacer es a la altura inicial restarle la altura final. Y esta va a ser nuestra D. Por lo tanto, en este caso, vamos a tener que nuestra D va a ser igual a 10 metros menos 5 metros, que esto va a ser igual a 5 metros. Ahora, podemos ver que la fuerza de la gravedad va a actuar en dirección hacia abajo. Y además sabemos que la fuerza de la gravedad, es decir, el peso, va a ser la masa por la aceleración de la gravedad. Ahora, vamos a llamar al trabajo realizado por la gravedad como W sub G, que va a ser esta fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento D, que fue el que calculamos anteriormente. Recordemos que D es igual a 5 metros en este caso. Entonces, algo que debemos notar acá es que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección. ¿Esto qué nos indica? Que el ángulo entre estas, es decir, el ángulo zeta, va a ser igual a 0. Y el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, el trabajo efectuado por la gravedad va a quedar de la siguiente manera. W sub G va a ser igual a la fuerza de la gravedad por la distancia. Sabemos que la fuerza de la gravedad va a ser la masa por la aceleración de la gravedad y que D es igual a 5 metros. Entonces sustituimos la masa, recordemos que era 3 kilogramos y recordemos que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos finalmente los 5 metros. Ahora si realizamos este cálculo con una calculadora, nos va a dar lo siguiente.
147 joules. Recordemos que al multiplicar todas estas unidades vamos a tener joules. Entonces finalmente llegamos a la respuesta. Esta nos dice que el trabajo efectuado por la gravedad va a ser igual a 147 joules. El último problema que vamos a resolver nos dice lo siguiente. Una caja de masa M igual a 2,5 kilogramos se encuentra en la parte más alta de un plano inclinado, que forma un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal, como lo vemos acá en la figura, y su base mide 2,5 metros. La base la vamos a llamar B. Si la caja se desliza hacia abajo sin fricción, ¿cuál es el trabajo efectuado por la gravedad cuando la caja llega a la parte más baja del plano inclinado? Además nos dicen que la caja se desliza con velocidad constante. Ahora, nosotros tenemos la caja que está partiendo a partir de su recorrido desde el punto más alto de este plano inclinado, que realmente es un triángulo rectángulo. Y sabemos que su punto final estará acá. Pongámosle P sub F. Entonces, recordemos que para calcular el trabajo, nosotros necesitamos encontrar la distancia que recorre el objeto. Por lo tanto, en este caso, esta distancia va a ser la siguiente. Va a ir desde este punto inicial hasta el punto final. Y si lo notan, esta distancia corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, recordando lo que hemos visto hasta ahora de trigonometría, podemos utilizar las razones trigonométricas para encontrar esta distancia de la hipotenusa, que le vamos a llamar D. Nosotros sabemos que la ecuación que nos puede ayudar a encontrar la hipotenusa cuando conocemos solo el cateto adyacente es la siguiente. El coseno del ángulo, que en este caso sería 30 grados, va a ser igual al cateto adyacente, que sería el B, sobre la hipotenusa, que sería la D. Entonces nosotros de aquí despejamos esta D. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente vamos a pasar a multiplicar esta D que está dividiendo y vamos a pasar a dividir este coseno. Entonces vamos a tener que esta D va a ser igual a B sobre el coseno de 30 grados. Y esto simplemente lo realizamos, el cálculo lo realizamos con la calculadora. Sabemos que B es igual a 2,5 metros. Y por otra parte tenemos el coseno de 30. Y al realizar el cálculo de esto, nos va a dar que esta D, que es la distancia de la hipotenusa, y la distancia que va a recorrer el objeto, es igual a 2,88 metros. Muy bien, ahora que hemos encontrado la distancia que recorre el objeto, simplemente tenemos que encontrar cuál es la fuerza que actúa sobre este objeto para así posteriormente encontrar el trabajo efectuado sobre este objeto. En este caso, si realizamos un diagrama de cuerpo libre, vamos a ver que la única fuerza que actúa sobre esta masa va a ser la gravedad. Pero ahora recordemos que el desplazamiento se realiza en el eje X. Pero en este caso nosotros hemos desplazado nuestro origen de coordenadas, es decir, lo hemos rotado. Por lo tanto, tenemos el plano inclinado, como se mostraba en la figura. En este caso, ocupamos encontrar la fuerza que actúa en la dirección del desplazamiento. Si descomponemos la fuerza de la gravedad en sus componentes, tenemos que para la componente horizontal
Esta va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad por el seno de 30 grados, que es el ángulo del plano inclinado. Entonces, con esto y con la D que hemos encontrado anteriormente, que corresponde a la distancia o al desplazamiento, podemos encontrar el trabajo efectuado, porque el trabajo efectuado, que vamos a llamar W sub G, va a ser igual a la fuerza en la componente en X por el desplazamiento. En este caso no he puesto el coseno, porque recordemos que en este caso, al igual que en el anterior, tanto la fuerza como el desplazamiento tienen la misma dirección. Por lo tanto, el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo será igual a 1, nos dará igual a 1. Por lo tanto, no es importante. Lo que es importante es notar la dirección de la fuerza y el desplazamiento. Entonces, si sustituimos esto que tenemos acá, nos va a quedar que el trabajo efectuado por la gravedad va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad por el seno de 30 grados por la distancia o el desplazamiento. Ahora sustituimos con los valores que nos daba el enunciado del problema. Tenemos 2,5 kilogramos, que es la masa del objeto o de la caja. Tenemos la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos el seno del ángulo, que son 30 grados. Y tenemos el desplazamiento D, que es igual a 2,88 metros. Entonces, si nosotros realizamos este cálculo, nos va a dar que el trabajo efectuado sobre la caja va a ser igual a 35,28 joules. Y con esto hemos terminado el problema. En el próximo video veremos la segunda parte de energía, donde los temas que se tratarán específicamente serán el teorema trabajo-energía y la conservación de la energía mecánica.